a todos. Sigue siendo un gusto estar con todos ustedes con este curso de Introducción al Derecho Público Provincial y Municipal que organiza el Honorable Senado a través de la Presidencia, a cargo de la Vicegobernadora Verónica Magario, el Secretario Legislativo Luis Lata, el Prosecretario Legislativo Miguel Vampini. El agradecimiento al área de informática, y acá está el operador Lionel, y también al área de capacitación con María Belén y todo el personal que está colaborando con la coordinación de este curso. Habíamos ingresado ya en el tema del tratamiento de las garantías constitucionales, avanzando primero por la garantía de las garantías, que podemos decir porque cubre todo el espectro de los derechos constitucionalizados, humanos constitucionalizados, que están en la Constitución provincial, que están en la Constitución nacional y que están en el bloque de constitucionalidad, es decir, aquellos que derivan de los tratados internacionales. Siempre recordemos los artículos 31 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y el artículo 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a compartir ahora el amparo, porque habíamos avanzado con el amparo contra actos del Estado, y ahora vamos a pasar a el amparo contra actos o omisiones de particulares. Es decir que tanto la ley, tanto la ley 16.986 como la mayoría de las normas legales provinciales referidas al amparo no regularon la posibilidad de acción judicial contra los actos de los particulares. En este sentido, esto fue producto de un pensamiento y concepción de la época, la década del 60, en que primó un criterio restrictivo de las garantías constitucionales. Pero la provincia de Buenos Aires, a través de la ley 7.166, como esbozamos allí, amplió el amparo hacia particulares a través del artículo primero, pero al poco tiempo esto fue derogado, volviendo sobre sus pasos y limitándolo solamente contra los actos o omisiones estatales. Es decir, que los textos legales solamente eran franqueables a través de la buena doctrina judicial. Es decir, que de una cosa debida o esperada, que es que el amparo sea considerado contra particulares, sea considerado legalmente, se consideraba como un recurso de los jueces en su buena interpretación. Por eso siempre se apelaba al caso Cot, que brilló por su defensa de las libertades constitucionales y siempre fue la fuente genuina para recurrir a ampliar el instituto contra actos o omisiones de particulares. Dicha omisión legal fue salvada por la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Ahí dice Código Civil, le falta la parte del proceso, en 1967, mediante el artículo 321, y allí se dispuso la posibilidad de que los actos u omisiones de particulares sean susceptibles de la garantía del amparo. Después la ley 25.488 de 2001 sustituyó aquel dispositivo y se legisló a través del artículo 498 lo que sigue. Cuando se reclamase contra un acto o omisión de un particular, y siempre ese cliché que tenemos tanto en la Constitución Nacional, un poco más apocopado en la Constitución Provincial, en forma actual o inminente, una lesión, restricción, alteración o amenaza, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, algún derecho o garantía explícita o implícitamente, fíjense acá, es un poco más específico el legislador de la ley 25.487, allí cuando se viole tanto la Constitución, un tratado o una ley, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o una cesación inmediata, fíjense todos los requisitos que fijaba el Código Procesal,
de los efectos del acto y la cuestión por su naturaleza no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este código u otras leyes que le brinden la tutela inmediata y efectiva a que esté destinada esta vía acelerada de protección. Un léxico, bueno, un poco trabado, pero que ampliamente está de acuerdo con el precepto del artículo constitucional nacional. En los demás casos previstos por este código u otras leyes, y si de conformidad con las pretensiones deducidas por el actor no proceder el trámite de juicio sumarísimo, el juez resolverá cuál es la clase de proceso que corresponde. En la provincia de Buenos Aires, el decreto ley 7425 del 68 regía el artículo 321 sobre el proceso sumarísimo. Recordemos que el amparo también va como proceso sumarísimo, que es una de las condiciones y uno de los elementos procesales que se da, porque necesita, ante la urgencia y necesidad, una acción expedita, rápida, ágil, que el ciudadano tenga la posibilidad de tener una justicia rápida, porque si no se le escapa las probanzas, se le escapa la realización del derecho que reclama. Cuando se reclamase contra un acto o omisión de un particular que en forma actual o inminente lesione, otra vez restrinja, amenace, bueno, y ahí tenemos algo similar a lo que ya se daba a nivel nacional, lo que luego se dio a nivel nacional. Fíjense lo que pasa contra las empresas prestatarias de los servicios públicos, porque las empresas prestatarias de los servicios públicos, al ser concesionarios, muchas veces se interpreta que no es el Estado el autor de esa restricción, de esa lesión o alteración o amenaza, sino que es un particular. Y entonces ahí rige esta parte de la garantía del amparo contra actos de particulares. Bueno, este tema es tratado por tratadistas del derecho y del juicio de amparo, sobre todo Morelo y Vallefín, que tienen una visión más puntual sobre el régimen provincial y que siempre es de consulta obligada, que trata la posibilidad de que las empresas prestadoras de servicios públicos sean consideradas del Estado o bien como particulares, según sea el criterio de amplitud con que se comprendan el artículo 43 nacional, constitucional nacional y constitucional provincial 20.2. Esto lleva a discernir la competencia judicial del caso, lo que no constituye una distinción baladí, una cosa menor. Eliminado de la relación procesal el Estado, desaparece la competencia federal, que es una cosa muy importante. Fíjense que el juez evalúe de que la competencia en materia de servicios públicos no es federal, porque no interviene el Estado, es de los particulares y ahí interviene la justicia ordinaria nacional, si el servicio es nacional, o provincial, si el servicio es provincial. La cuestión consistiría en determinar en qué supuesto subsiste dicha competencia en razón de la materia debatida, normalmente regida por disposiciones federales. Bueno, y después tenemos las reglas de jurisprudencia que hay y surgen a través de una doctrina que es contradictoria. A veces se dice que es competencia nacional, federal, a veces se dice que es competencia provincial. Se concluye, entre varios autores, que la cuestión ha dado lugar a una abundante y contradictoria jurisprudencia que parece haber sentado dos reglas. Esto lo dice Morelo y Vallefín. Fíjense que acá, en materia de amparo, y después lo vamos a ver con mayor detenimiento en el amparo colectivo, no hay mucha legislación sobre el tema y hay que ir a los fallos anteriores, y como les dije anteriormente, el fallo Siri y Cot son emblemáticos y siempre hay recurrencia de ir directamente a esos dos fallos cuando las leyes flaquean en la contemplación. Si la cuestión en debate gira respecto de cuestiones que están comprendidas estrictamente en el ámbito contractual de locación de servicios,
por ejemplo, la impugnación a una sobrefacturación, el asunto no es de competencia federal. Ahora, si el caso, en cambio, requiere directa e inmediatamente la aplicación de las normas federales en materia de telecomunicaciones, la competencia será naturalmente federal. Después vamos a ver cómo sucedió en el caso Alavi, que es un típico caso de acción de clase, en el cual se resolvió una petición de un amparo que lo inicia individualmente, pero que protege a una clase que son los usuarios de telecomunicaciones y sobre todo a nuestra profesión de abogados. Ahí tenemos esta ley, que es la Ley de Defensa del Consumidor, que incorpora instrumentos de defensa para los usuarios del servicio público domiciliario, del que se trate, y que determina el principio jurídico a su favor, donde la presunción de causa imputable al prestador para el caso en que se interrumpa o sufra alteraciones de dicho servicio. Y además la consagración de aplicar las normas del proceso de conocimiento más abreviado, que rija en la jurisdicción del tribunal ordinario competente. Ante la creación de organismos centralizados de control de diversos servicios públicos, con sus respectivas leyes reglamentarias, se han originado distintos mecanismos de defensa de los consumidores, los que constituyen instancias verdaderas de resolución de conflictos, lo que deben considerarse seriamente por interesados y son alternativas concretas anteriores al amparo. Es decir, que hay que ir allí agotando las vías administrativas que son anteriores al amparo. Estos organismos de control de los servicios públicos, que son prestados o concedidos, vigilados y regulados por la Nación, se encuentran en el artículo 42 y no están comprendidos en los capítulos de distribución del poder, sino que integran la formulación expresa de la garantía del control de calidad y eficiencia de los servicios públicos, tanto nacionales como provinciales, como derechos fundamentales. Constituyen una parte esencial de la descripción de los instrumentos de organización y procedimiento que acompañan a la garantía constitucional para asegurar su vigencia efectiva. Bueno, hay ejemplos negativos. Después del consabido caso Cot, que reitero, el caso Cot es para particulares, el caso Siri era contra el Estado, respecto de la lamentada acción constitucional contra actos u omisiones de particulares, no son tan numerosos los casos. Después vamos a ver que el amparo no rige solamente por afectación de derechos públicos subjetivos, también rige por derechos subjetivos de índole privada. No es solamente esos derechos que están públicamente considerados como tales en la Constitución Federal. Hay cuestiones, como dije en otras clases, que están garantizadas por el derecho civil y sobre todo en el Código Civil y Comercial. Sobre todo los derechos del dominio, mal llamado derecho de propiedad. El derecho de propiedad, a través de un fallo emblemático antes de la primera mitad del siglo XX, Emilio Bourdieu contra la Municipalidad de Buenos Aires, entendió que la propiedad no es solamente el derecho de dominio, son otros derechos patrimoniales, donde está el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho intelectual, el derecho al honor. El siguiente sumario de un fallo a modo de ejemplo negativo, del cual la procedencia de la acción de amparo exige la concurrencia de ciertos supuestos ineludibles, referidos principalmente a que la impugnación debe dirigirse en contra de un acto o omisión que afecte o restrinja alguna de las libertades o derechos esenciales de la persona tutelados por la Constitución, y que esa amenaza o lesión actual sea manifiestamente ilegal o groseramente arbitraria. Siempre, fíjense, ese latiguillo, como vamos a ver después en los cuadros, que existe siempre por ilegalidad manifiesta y por arbitrariedad manifiesta. Aunque no lo diga la ley,
también la arbitrariedad tiene que ser manifiesta, es decir, que tiene que haber patencia, tiene que haber ostensibilidad de esa ilegalidad y de esa arbitrariedad, que no esté sometida a una prueba que va a derivar en otro proceso, porque si está sometida a una prueba de conocimiento, bueno, el juez le va a decir, no, esto no va por amparo porque te va a dar un lugar a un proceso sumario u ordinario. Presupuestos estos que no se presentan en el caso concreto este que se estudió, pues para analizar dichos extremos resulta necesario un mayor debate y una prueba en relación al derecho del actor a afectar esos espacios comunes que se estaban planteando. Una pregunta en referencia a eso con respecto a el gobierno anterior, la administración anterior que estuvo a cargo de Macri, hubo problemas con la luz, porque mucho aumento en las tarifas, y no hubo paro. En las cuales, o sea, la gente que procedía al paro era porque le aumentaban tanto la tarifa. Bueno, eso lo vamos a tratar en el amparo colectivo, porque generalmente cuando hay una franja, un grupo de derechos indivisibles, homogéneos, indivisibles, como vamos a ver en el amparo colectivo, allí principia uno, pero va a favorecer a toda la clase, a todo el grupo, lo que se llama acción de clase. Y después está el amparo colectivo, que es un poco más genérico, más universal. Eso lo vamos a tratar al ver el caso Alavi, que justamente, bueno, él era usuario de telecomunicaciones, de Internet, donde se hizo una ley prácticamente donde se metían a investigar, prácticamente el Estado se entrometía a investigar los emails, y bueno, el hombre era abogado, como vamos a ver, estaba colegiado, ejercía la profesión y no solamente violaba el derecho de privacidad de él y de intimidad, sino que también violaba el secreto profesional. Y claro, exactamente, de datos personales, sobre todo los de la profesión. Y acá les sugiero ver acción de amparo, actos o omisiones de particulares de propiedad horizontal, ese sumario, y recurso de derecho Cisneros, Mirta Graciela y otros, que es un caso que ya lo vimos de una empresa de Jujuy. Es este caso en que la Corte dejó sin efecto un fallo de la Corte de Salta por considerar que no había respetado los criterios establecidos por el máximo tribunal en materia de carga de la prueba. Fíjense que a veces las cuestiones que se revisa la Corte, revisa todo la Corte, revisa cómo se hizo la prueba, cómo se hizo el procedimiento y sobre todo lo que siempre les digo, el debido proceso legal. Es decir, lo que escribió Juan Francisco Linares, la razonabilidad de los actos y en el debido proceso legal, es decir, por incumplimiento de ese debido proceso legal. Se cuestionó en la causa la falta de contratación de choferes mujeres. Esto nos hace acordar también al caso que sucedió con una heladería muy conocida en Buenos Aires, donde no se contrataban mujeres y se contrataban todos hombres, y bueno, esa discriminación de sexo dio lugar a un amparo que también después la heladería tuvo que revisar ese criterio y comenzar a darle también la oportunidad a las mujeres para que puedan ser empleadas en tales heladerías que son muy particulares allí en la zona central de Cava. Entonces, el derecho en juego es elegir libremente una profesión de empleo y a no ser discriminado en razón del género en el proceso de selección para acceder al empleo. El amparo fue interpuesto conjuntamente por esta señora, Cisneros, que se escribe así con S, y por la Fundación Entre Mujeres contra la Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor SAETA, la Autoridad Metropolitana de Transporte y las 7 empresas operadoras de transporte público de pasajeros de Salta ante la no incorporación de mujeres como conductoras en dicho servicio. Bueno, en el fallo la Corte
recordó la doctrina jurídica, la teoría del Drick-Willkun, que consiste en que los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos, y acá está la regla jurisprudencial, como por los particulares. Y otra vez con los precedentes de Cot y Álvarez contra Cencosud, así como la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que en una relación laboral regida por el derecho privado se debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Esto es, de una obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos y que existe en cabeza de los estados. Se derivan efectos en relación con terceros. Erga omnes. Es decir, que allí estos derechos son perfectamente viabilizados por particulares contra particulares. Bueno, y acá tenemos para analizar, porque habíamos visto la acción, decisión o omisión del Estado de particulares, como recién terminé. Después vamos a ver el carácter que tiene que ser con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas. Después va a aparecer en la S, porque las dos tienen que ser manifiestas. La Constitución habla solamente de que la ilegalidad es manifiesta, pero la arbitrariedad también tiene que ser manifiesta. Restrinja, altere, lesione o amenace. Bueno, ya lo vimos la diferencia que hay entre la nacional y la provincial. De un modo actual o inminente, no de cualquier forma. Porque si hay una amenaza de un derecho a futuro o en forma inmediata, como vamos a ver, no corre. Y un derecho, ¿qué tiene que afectar? Un derecho constitucional o una garantía. Que, reitero, no es solamente los derechos públicos, también son los derechos privados subjetivos. Y siempre que no hubiere otra vía judicial más idónea, fíjense qué detalle. Es decir, que hay un montón de idas y venidas en la fórmula del amparo. Y después, al final, siempre contemplamos el tema de que hay una facultad ahí pretoriana, judicial, de que los jueces pueden sancionar o decretar la inconstitucionalidad de la norma.